Muy bien, reciban una calurosa bienvenida a la Cátedra Abierta Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía. Hoy continuamos en nuestra segunda sesión en la que estaremos dialogando sobre la centralidad del trabajo, los cuidados y la economía feminista. Para ello vamos a contar con la presencia de las compañeras Alba Carocio, quien es perteneciente a la Rente de Venezuela y coordinadora general de la Rente, y Graciela López, quien es de la Rente Bolivia, coordinadora nacional de la Marcha Mundial de Mujeres en Bolivia. Hoy hablemos de trabajo. ¿Qué nos puedes decir, Graciela, sobre este tema? Muchísimas gracias, querida Tania, y es un gusto compartir con Alba esta sesión. Bien, para hablar de trabajo, me gustaría subrayar dos puntos importantes para iniciar esto. Debemos subrayar que la Rente, como parte del movimiento feminista y en su contribución del movimiento en general a la crítica de la economía hegemónica, ha puesto en el mismo nivel conceptual el trabajo de las actividades no remuneradas del hogar, de la comunidad, con las actividades remuneradas. Es decir, el trabajo productivo y el trabajo reproductivo, el trabajo no remunerado y el trabajo remunerado son trabajo. Y entre los aspectos que el feminismo también devela es la relación entre producción y reproducción en la economía que nos permite ver que cómo el capitalismo desplaza los costos de producción al ámbito doméstico donde se reproduce la vida de las personas. Y finalmente, la segunda cosa es que la Rente ha abordado el tema trabajo como categoría central para pensar en los cambios económicos necesarios, construir una crítica global a la política de mercado y caminar hacia la construcción de otros paradigmas. Cuéntanos, Graciela, ¿cuál es la situación de las mujeres en el mercado de trabajo? Abordar este tema en tiempos de crisis económica y cuando el capitalismo se ha vuelto más salvaje, se ha tornado después de la pandemia del COVID, en la apropiación y expropiación y en la explotación del trabajo de las mujeres, es complejo, ya que tuvimos un enorme retroceso según los datos entre 10 a 18 años en el tema del empleo, que no se han recuperado según el último informe, aún los previos a la pandemia. El primer año se recuperó bastante bien y el segundo año, debido a la crisis económica, nuevamente hemos vuelto a datos lamentables en la región. Y un dato interesante es que hay que ver cómo hay un desplazamiento del sector productivo al sector informal. Sí hay crecimiento en el empleo, pero es en el sector informal. A ver, miremos algunas desigualdades de género en el mercado laboral. Vamos a ver aquí algunas que hemos hecho un punteo y he utilizado esto porque me interesa mostrar como Rente que nosotros trabajamos con herramientas de la educación popular feminista para precisamente hacer ese trabajo con las mujeres. Vamos a utilizar la balanza para, si ustedes se fijan a la señora, ella tiene en las manos una balanza que es de venta en el mercado, que nos va a decir dónde tiene mayor peso o no, o quién tiene mayor peso o no. Y una de las primeras temas en el caso en Latinoamérica, de las primeras desigualdades, es que es un espacio de profundas desigualdades de género y esta se observa en la tasa de participación laboral precisamente. Vamos a ver en la balanza cómo los hombres tienen mayor peso, es decir, participan más que las mujeres. Ellos están en el 64.4%, mientras que las mujeres, aunque ha incrementado su participación, estamos en el 53.3%. Entonces, vamos a ver que hay muchísimas brechas de género y vamos a ver en la tasa de ocupación. He intentado poner estos círculos para mirar precisamente dónde está el mayor peso. Y aquí en la tasa de ocupación vemos cómo los hombres tienen el 71.1%, es decir, ellos están más ocupados que las mujeres, que ellas tienen un 49%.
Pero donde sí las mujeres tenemos mayor peso es en la tasa de desempleo. La tasa de desempleo sí las mujeres somos mayoría. El 8.4 de las mujeres estamos desempleadas en comparación a los varones del 5.6. Vamos a decir que la fuerza de trabajo siempre ha sido constante y menor que la masculina, pero ojalá un día nos preguntaran a las mujeres si hacemos trabajo del hogar para ver que nuestra participación sube muchísimo más, ¿no es cierto? Y en los temas de acceso al trabajo, cuando hablamos de participación, muchos estudiosos dicen lo que hay que hacer es generar normativas favorables a las mujeres, como el derecho a la maternidad, las licencias de paternidad, etcétera, para que haya una mejor redistribución del trabajo del hogar, pero que así las mujeres puedan acceder. Hay países, y la mayoría de los países en América Latina tienen estas normativas que favorecen a la maternidad, a este tipo de licencias, pero debo decir que son los empresarios en este caso quienes castigan la maternidad, puesto que cuando una mujer y un hombre van a proponerse al mercado laboral, ellos consideran, si la mujer es joven y está en la edad reproductiva, lamentablemente la consideran un gasto porque algún rato ella saldrá del trabajo para dar a luz. Entonces, están constantemente castigando, aunque las leyes no lo hacen. Y eso se da mirando los números y mirando el acceso. En el sector industrial, las mujeres somos una minoría y no es que no podamos hacer ese trabajo. Todo lo contrario. Entonces, y hay otro tipo de estereotipos que nos sacan del mercado. Estereotipos como, por ejemplo, esta es una gran fábrica, pero aquí se necesita fuerza, no debilidad, y cosas como esas que nos sacan a las mujeres el momento de calificar. Y ojo, aunque tengamos mejor nivel de educación que los varones. Entonces, después de estas aclaraciones, hay una brecha de género que me parece grave, que no solo es de género en el mercado en general, entre lo formal y lo informal. Ahora, debo decir que dos conceptos como lo formal y lo informal todavía están en discusión. Nosotros discutíamos hace poco, la informalidad sí está en este espacio, pero dígame, hay muchos hombres y mujeres trabajadoras que durante la semana hacen el trabajo formal, asalariado, y el fin de semana van a vender algo en las calles porque necesitan complementar sus ingresos. Entonces hay una suerte de gente que trabaja en ambos sectores y no se puede dividir esto. Pero un dato que aquí lo presento, que es alarmante, pero bueno, tiene que ver con la realidad, es que el incremento de la población ocupada en la región es del 10% entre 2013 y 2022. Pero vean dónde hemos aumentado este dato, en la informalidad. El 18.6% está en la informalidad. En cambio, el área formal, donde se supone que se tiene derechos laborales, ha crecido en un 3.3% solamente. Y eso data en un estudio de este rango de tiempo que hace la CEPAL, que recién ha sido presentado en su informe. Entonces, veamos que las brechas nos muestran la vulnerabilidad, nos muestran trabajos precarios en general en toda Latinoamérica. Vamos a ver las conocidas brechas salariales o brechas en los ingresos, que es una antiquísima reivindicación de las mujeres, el cierre de brecha salarial. En el mundo hemos ido caminando por este tema. Y aquí vamos a ver cómo las mujeres ganan el 88.2% del salario mensual real de un varón. Es decir, 11.8 menos ganamos las mujeres. Y digo que este es un número que se mantiene casi conservador como dato, porque si miramos al interior en los países,
esta brecha se acrecienta. Y se acrecienta por varios factores. Aquí tiene que ver si las mujeres tenemos más nivel de educación, los hombres también, o si venimos de áreas indígenas, o si tenemos menos nivel de educación, o si tenemos carga familiar. Muchos elementos tienen que ver en este tema de las brechas salariales. Se dice que en los autoempleos las brechas son mucho más grandes. Nosotras en pequeños estudios de pequeños lugares localizados hemos encontrado hasta el 60% en la distancia. Bien, eso como brechas que se van dando. La vulnerabilidad, la segregación y la informalidad. Ustedes saben que nosotras las mujeres entramos en un mercado laboral segregado, cuadriculado. ¿Y dónde estamos nosotros las mujeres? Con la segregación horizontal estamos en trabajos, en la base, en los trabajos menos productivos, menos pagados, trabajos precarios, donde el trabajo del hogar, de restaurantes, de comercio, es donde más nos concentramos las mujeres. Ahí las trabajadoras asalariadas o remuneradas del hogar, por ejemplo, son el 11.3% de toda la fuerza laboral femenina en la región. Eso es muy importante. Y veamos la segregación horizontal, este famoso techo de cristal al que hacemos referencia normalmente, como en uno de los estudios dice, ¿no? Hace una comparación en un estudio interesante, dice, en 27 años las mujeres hemos accedido a los parlamentos, a las asambleas, es decir, participamos más en la política y más o menos en un promedio de 36% hemos accedido a nivel de la región. Pero solo el 20% de las empresas hablan de tener mujeres en los puestos de dirección. Fíjense ustedes cómo las mujeres vamos quedándonos por uno o por el otro lado, fuera y debajo, en la base. El otro tema interesante es la informalidad. El crecimiento de esto, lo decíamos al principio, ha sido del 18.6%. Y las mujeres en este ámbito de la informalidad somos la mayoría, el 22.8% en esta última etapa, y los hombres 15.7% se han incrementado. Pero veamos cómo es esta área. Son gente o trabajadoras por cuenta propia. Son trabajadoras que se han generado el trabajo. Son trabajadoras familiares aprendices no remuneradas, porque hay emprendimientos donde nosotras llevamos a la hija o al hijo y suponemos que están trabajando para la familia, entre comillas, y jamás ha conocido un salario, un derecho laboral, y no está construyendo un perfil laboral. Entonces, en este caso, podemos mirar cómo este es un espacio lastimosamente sin derechos laborales. No hay absolutamente ningún derecho laboral y 1 de cada 2 personas está en la informalidad. Los países con menor tasa de ocupación informal fueron Chile y Uruguay, y los con mayor fue Bolivia y fue el Perú. Sí, se está hablando de que estamos incrementando la participación, pero habrá que ver las condiciones laborales y dónde estamos aumentando estas desigualdades. Lo hemos dejado como abierto los sistemas de protección, porque a la salida del mercado laboral se reproducen otro tipo de desigualdades cuando estamos entrando en la tercera edad. Son ojalá, sistemas de protección universal, pero lastimosamente la emergencia de las mujeres cuando somos jóvenes y madres se repite en la vejez. Es igual que dicen los datos de la informalidad, si hablamos de cuándo ingresamos en la informalidad, los más jóvenes, pero también las personas de la tercera edad, porque ya nadie nos recibe en un trabajo formal. Estos son entre las grandes problemáticas que presentamos en el ámbito del trabajo, pero aquí me interesaría incorporar el poder corporativo donde estamos las mujeres.
nosotras estamos masivamente en estas grandes transnacionales de alimentos, de manufactura, etcétera, etcétera. Entonces, hemos, a través de la renta y la marcha, hecho una crítica feminista al poder corporativo y hemos lanzado toda una campaña contra las corporaciones, contra este modelo hegemónico y para la construcción de un nuevo modelo hegemónico. El otro tema que me interesa, con el que me interesa finalizar es que estas mujeres cada vez de manera más cruel están trabajando en las empresas porque sufren otro tipo de violencias. Tienen violencia laboral, violencia sexual y hoy día se están ligando a enfermedades de carácter, enfermedades mentales. Porque ocurre que cuando un trabajo es continuo, no pueden ni ir al baño las mujeres. Entonces están empezando a utilizar pañales porque ellas no pueden ir al baño o se les mide el tiempo. Hace poco en Colombia, las mujeres el 1 de mayo, las trabajadoras han marchado con pañales para visibilizar, para denunciar cómo está trabajando el empresariado en estos lugares. La siguiente foto es de una marcha el 8 de marzo, pero es una marcha de obreras el 8 de marzo, porque consideramos en la Rente que el trabajo que se haga a nivel sindical, que sabemos que es otro campo de batalla, pero solo fortaleciendo su organización, creando conciencia de clase y de género, vamos a poder pelear en este modelo económico. Bien, eso, Tania. Muchas gracias, Graciela. Bueno, ahora queremos dialogar con Alba. Me gustaría, Alba, que nos contaras un poco sobre cómo están entendiendo el trabajo reproductivo de la vida. Bueno, muchas gracias, Tania. Después de esta exposición tan completa que hizo Graciela, creo que es evidente que las mujeres entramos en desventaja al mercado de trabajo. No solamente conseguimos menos trabajo remunerado, sino que estamos en desventaja dentro del propio trabajo remunerado, tenemos más desempleo, tenemos condiciones de trabajo muy duras. Entonces, bueno, desde Rente hemos planteado que la incorporación al mercado de trabajo es una mirada muy cegada, que no tiene en cuenta la economía desde la visión de las mujeres. Entonces, como para explicar un poco mejor, digamos, la situación de las mujeres en el mercado de trabajo, me voy a ayudar con esta lámina que muestra la economía como un gran iceberg, ¿no? Nosotros solimos pensar que la economía es solamente lo que tiene lugar en un mercado donde se intercambian bienes, se intercambian servicios por una remuneración o hay de por medio dinero, ¿no? A veces es venta, a veces es empleo, a veces es trabajo informal, pero se considera que eso es la economía. Sin embargo, desde la visión de Rente y desde la visión de la economía feminista, nosotros tenemos que ver toda la economía, porque la economía no es solamente lo que ocurre en el mercado laboral o en el mercado de bienes y servicios. La economía es todo lo que permite que la vida humana y que la vida natural y animal exista, se reproduzca y se sostenga. Entonces podemos ver esta economía como una partecita de la economía, esa que se produce en ese intercambio monetario. Mientras que hay donde está el mercado financiero, la bolsa, las grandes empresas, también la clase trabajadora, el Estado, la economía informal, porque todo eso se maneja mediante intercambios remunerados, intercambios donde de por medio está el dinero.
Pero para que eso ocurra, tiene que haber una reproducción de la vida, una reproducción de la naturaleza, en tanto naturaleza animada, como son los animales, y también naturaleza inanimada. Hay una gran cantidad de trabajo por el cual no se recibe una remuneración, que es el trabajo que se realiza en los hogares, como no solamente lavar, cocinar, limpiar, sino también cuidar los niños, cuidar los mayores, la reproducción misma y una serie de tareas también comunitarias, porque las mujeres hacen todo esto, ¿no es cierto? Esta parte, donde hay una cantidad de trabajo, porque hay desgaste físico, hay horas que se emplean, hay energía que se emplea, está mayoritariamente en manos de las mujeres. Y de las mujeres que no solamente hacemos eso para nuestros hogares, sino que lo hacemos muchísimas veces para las comunidades. Se produce así, como bien lo comentaba Graciela, que los empleadores a veces se niegan a emplear mujeres porque consideran que es un gasto, porque van a ser madres, porque van a ocuparse de los hijos, porque van a ocuparse de la familia. Se produce un conflicto entre las dos partes, digamos, de la economía. Entre esta pequeñita parte, que es la economía remunerada, y esta gran otra parte, cantidad de horas de trabajo, que es la economía de la vida o la economía de la reproducción. Es decir, que cuando un empresario dice, yo no quiero emplear mujeres, lo que está es poniendo en palabras un gran conflicto que vivimos en todas nuestras sociedades entre una lógica que piensa solamente en dinero y una lógica que es la lógica de la vida, que piensa en cuidar. Entonces, nosotras, desde el punto de vista de la economía feminista, a todo este gran campo de trabajo, que principalmente es femenino, no porque nosotras nacimos con un coleto en la mano, sino que hemos sido educadas para eso, históricamente educadas para cuidar. Entonces hablamos del trabajo doméstico y trabajo de cuidados, que son trabajos para la reproducción de la vida, sin la cual sería imposible también el capital. Todo ese trabajo doméstico, que está también dentro de un concepto un poco más amplio que hemos más recientemente trabajado, tenemos el trabajo doméstico y algunos otros aspectos. ¿Qué tareas, digamos así, están dentro de esa economía que no se ve porque no se paga, porque no es monetarizada? ¿No es cierto? Está la producción de bienes materiales, el mantenimiento físico de las personas, el que cada una de nosotras hace para sí misma, porque nosotras tenemos que bañarnos y comer y dormir, pero también el que hacemos para los miembros de la familia, porque a los bebés los cuidamos, les cambiamos los pañales, los alimentamos, a los niños pequeños también, y muchas veces cuando llegamos a adultos mayores necesitamos la misma actividad, ¿no es cierto? Entonces está la alimentación, está la higiene, está otra cosa muy importante que no suele verse, que es el cuidado de la salud, porque la salud comienza por la buena alimentación, pero también comienza por la higiene, por el cuidado general de lo que es la salud de los miembros del hogar. Luego está el cuidado directo de los niños y niñas y de las personas adultas, porque todos y todas en algún momento vamos a necesitar cuidado y vamos también a ser cuidadoras, pero mayormente enfocado en que las mujeres somos las que principalmente llevamos estas tareas dentro de los hogares y también dentro de las comunidades, porque son las mujeres en las comunidades, sobre todo las comunidades desfavorecidas, las que insisten, se ocupan
insisten en que llegue el agua, insisten en que llegue la energía, insisten en que se cuide la infraestructura donde se desarrolla la vida. Pero además de eso está la subjetividad de las personas. O sea, y esto sí es un aporte, digamos, más reciente. Para que los niños puedan desarrollarse, para que los adultos puedan vivir y para que nosotras mismas y nuestras familias y nuestras comunidades puedan vivir, tiene que haber relaciones afectivas. No solamente hace falta la solidaridad, sino que hace falta la empatía, que es el cuidado. O sea, el estar pendiente y al cuidado y a la protección del otro y de la otra. O sea que en todo este trabajo de cuidados no solamente está lo material, sino que muy importante está lo social y está lo afectivo. Por eso nosotros decimos o tratamos de eliminar esa visión de una división tajante entre producción y reproducción y hablamos de un trabajo socioproductivo. Es decir, un trabajo que produce sociedad, produce vida y produce, cómo no, bienes y servicios también. En definitiva, la economía feminista plantea una visión integral de la economía, tanto en lo productivo como lo reproductivo, y tratando de verlo todo como un conjunto. Y en ese conjunto, muy importante, es el derecho al cuidado. Es decir, todas y todos necesitamos dar cuidados y tener cuidados hacia nosotros mismos. Hace muchos años, una feminista latinoamericana muy importante como Flora Tristán llamó la atención sobre cómo las clases más populares, muchas de ellas no tienen derecho a la familia. ¿Por qué? Porque la familia es también un espacio de cuidado al que hay que destinarle un tiempo. Entonces, si nosotros estamos en un capitalismo acelerado, hasta la familia nos molesta. No sé, vamos a decir así. ¿No es cierto? El tiempo todo debería estar dedicado al trabajo remunerado y no deberíamos tener ni siquiera derecho a enfermarnos, a cuidar a nuestros hijos, a cuidar a nuestros mayores, a cuidarnos nosotros mismos, a cuidar nuestro entorno y nuestra comunidad. Entonces, el derecho al cuidado, que hoy en día lo pensamos universal, tiene dos caras, ¿no es cierto? La cara de tener derecho a que nos cuiden, pero también tener derecho a tener tiempo para cuidar, ¿no es cierto? A decidir no cuidar o cuidar, a recibir y a que las personas que están en el campo del cuidado no sean vistas simplemente como una obligación familiar, sino que haya una cantidad de horas de trabajo y deben tener derechos laborales en discusión si es remuneradamente, pero por lo menos tienen que tener derecho a la protección social. Muy bien, gracias. Gracias, Alba. Bueno, ciertamente el cuidado de la vida es fundamental para la economía y con lo que nos cuentas nos permite ampliar un poco en este tema. Y gracias a Graciela vamos a tener un video donde podemos conocer más a profundidad específicamente sobre el tema de cuidado en el ámbito rural. Y el siguiente video nos habla de una investigación que realizan compañeras de la Rente Bolivia. Desde la Rente hemos realizado un estudio en 3 comunidades indígenas, aymara, quechua y amazónica, para conocer qué se entiende por cuidado desde las mujeres en estos lugares. Una primera aseveración o algo que hemos visto es esta ética del cuidado que recae sobre las mujeres y que desde muy temprana edad las mujeres son responsables de cuidar hermanos menores, de cuidar también a los animales o de hacer tareas en la chacra. Su cuidado va desde el ámbito productivo, reproductivo o inclusive en temas comunitarios.
también están a cargo del cuidado de personas mayores y en algunos casos a las mujeres se les saca del sistema educativo formal para que sigan cumpliendo este deber ser de cuidar a las personas. Esto, de alguna manera, avanza, digámoslo así, en que a muy temprana edad se vuelven madres precisamente por esa falta de información y de educación sexual que tienen. Entonces, son madres jóvenes, son madres de un número de hijos que ellas a veces no deciden, incrementando sus tareas de cuidado. Si a eso sumamos las condiciones adversas que existen en el área rural, la falta de acceso a agua, la falta de acceso a energía, se suma más aún la carga laboral por el acarramiento de agua, para poder traer leña, y cómo eso de alguna manera inclusive estresa, ¿no?, esta gestión del hogar que pueden hacer, pues tienen que racionar el agua entre el consumo humano o el consumo de los animales. Por otro lado, algo que también se ha visto es que en algunos lugares es el varón el que va a trabajar y las mujeres vienen como parte del paquete, ¿no? El trabajo reproductivo o de cuidado que ellas hagan en la casa del hacendado no tiene un salario. Sin embargo, se asume que es ese salario del peón, por ejemplo, el que incorpora todos los trabajos que hace la mujer. Desde otra perspectiva, algo que se ve es que la idea de cuidado que se tiene más en un ámbito occidental no es el mismo desde las propias culturas. Cuando hablamos de cuidado en el ámbito indígena, no solamente el cuidado de la familia, ¿no?, de los allegados, sino también es el cuidado de la comunidad y el cuidado del territorio, donde esta forma de cuidado es importante, pero que también debido a la migración de hombres y de jóvenes sigue recayendo sobre las mujeres que tienen pocas condiciones y que al final del día degrada su territorio y su comunidad. Bueno, otro punto que la Rente ha insistido en mirar y analizar es la diversidad de modalidades de organización del trabajo u otras economías. ¿Qué nos puedes comentar sobre este tema, Graciela? Sí, las mujeres, no sé si decirlo así, no lo hemos probado, pero estamos trabajando como que en los márgenes del capitalismo constantemente, o intentando hacerlo, porque siempre estamos trabajando en resistencia, en una diversidad de formas de organización del trabajo, haciendo un diálogo en una suerte de economías. Es la economía plural, que está constituida por diferentes formas de organización económica comunitaria, estatal, privada, social, cooperativa, etcétera, etcétera. Y hay algunas que no sé si le hemos puesto nombre todavía, pero quiero decirles que en torno a este tema se ha hablado muchísimo porque los seres humanos somos profundamente interdependientes, ecodependientes. Alba ya hablaba sobre el tiempo y así dependemos en mayor o menor medida del tiempo y la energía de los demás. Y las mujeres en este ámbito han aprendido a combinar estas dos cosas en diferentes formas de organización del trabajo. En la etapa de la pandemia fue una etapa riquísima para mirar precisamente esta emergencia, estas economías emergentes que sabemos que en el capitalismo algunas formas de trabajo y algunas grandes empresas como la farmacéutica, los grandes supermercados han ganado hartísimo, eso lo sabemos. Pero ¿quiénes nos han salvado del hambre y de los problemas de salud? Las mujeres con estas formas de economía. Cuando ustedes salían a sus casas, encontraban en alguna esquina, en algún recodo, una mujer del área rural que había traído algunos alimentos. Cuando salíamos, nosotros no conocíamos lo que era un barbijo, salvo los que trabajan en el área de salud. Fueron las artesanas las que empezaron a trabajar de cualquier tela, como ellas creían conveniente trabajar los barbijos. En todos los países, en todas partes. También las mujeres, con sus saberes ancestrales, dieron respuesta a los problemas de salud. Nosotras hicimos una recuperación, en el caso de la Rente y de la marcha sobre todo,
en varios países y cuáles organizaciones se habían ido dando en este momento. Y habían muchas, habían barriales inclusive. Recuerdo que en Chile había, en el barrio de La Bandera, una organización barrial que se ocupaba de comprar alimentos porque los alimentos eran muy caros, son familias populares de bajos ingresos y entonces compraban al por mayor, pero no han permitido que haya una casa donde haya una familia que era pobre y no tenía posibilidades, han ejercido la capacidad de redistribuir lo que todos tenían. Entonces, vamos a ver cómo esto se ha ido dando de manera muy interesante. Había otra gente que quería producir y han tomado el espacio público. Había unos cónucos, creo, en Venezuela, que han empezado a salir a las plazas a producir hierbas que iban a significar también una forma de cuidar la salud. Después de tomar el espacio público, las mujeres, en discusión y en debate, y en las aymaras se conocen muchas de estas cosas porque estuvo tan restringido salir de la casa que te tomaban presa y ellas empezaban en eslabones hacia el transporte desde sus lugares de origen a discutir lo que el Estado hacía por la salud, por la vida o lo que las mujeres hacíamos. Entonces, luego hay un salto muy interesante al nivel político, porque estas discusiones, estos temas que fueron discutiendo en estas pequeñas organizaciones las mujeres, son las salidas de las grandes movilizaciones en Chile, de las grandes, y bueno, y de la respuesta al golpe del Estado en esa época, en el caso boliviano, y muchos otros más. Las guatemaltecas se llevan la flor cuando hablamos de el saber y los saberes indígenas, muy interesante en esa etapa, y cómo se han organizado por espacios, por comunidades, etcétera. Entonces, estos trabajos se han ido gestando las mujeres. Evidentemente, no son un trabajo que nos va, como decía Alba, reponer un salario y un máximo salario. Tiene otras connotaciones que yo imagino que en la debida sesión van a trabajar, que tiene como elemento central la solidaridad. Chile ha escrito un librito que se llama El Catastro de estas organizaciones, que son pequeñas organizaciones que se van dando en los barrios y en las comunidades, y hacen un listado de todo esto. Créeme que las mujeres, no, por eso decía, hay discusión sobre lo formal, lo informal. Estamos en estos ámbitos, pero además estamos dando el salto político. Y yo quiero que ustedes vean, como un ejemplo nada más, el ejercicio que hace Chile, por ejemplo. Muchas gracias. Gracias, Graciela. Sí, precisamente vamos a ver el ejercicio que hace Chile con un video que nos va a mostrar un poco sobre cuáles son esas búsquedas alternativas, de economías alternativas al modelo capitalista. Para todas las compañeras de la marcha, un gran desafío este encuentro, y esta jornada para nosotras estaba muy esperada porque queremos ver cómo trabajamos otras alternativas para la economía feminista. Entonces, cuando nosotros hablamos de la escuela de formación, hablamos de la escuela de formación, pero de intercambio de saber y de conocimiento, de la necesidad de fortalecer la formación política agroecológica para las mujeres del campo y desde las mujeres del campo. Y aquí particularmente la Marcha Mundial de las Mujeres, que siempre estuvo desde un principio apoyando nuestro proyecto político, porque este es un proyecto político alternativo al modelo del capital en el campo. Tanto campo como ciudad podemos hacer transformaciones sociales y podemos también sensibilizar a otros y a otras en torno a la alimentación
en torno a la soberanía alimentaria, en torno a la soberanía popular y la defensa de nuestros recursos naturales o bienes comunes. Y al mismo tiempo sensibilizar en torno a la lucha contra el capital, contra las transnacionales en los territorios. Principalmente en estos momentos trabajamos de alguna otra forma la autodefensa, el autoconocimiento y el cuidado en sí de nuestras cuerpos como primer territorio de lucha y de resistencia. Y hemos podido desarrollar un trabajo comunitario utilizando espacios que no estaban siendo utilizados por la gente que vive alrededor. El apoyo mutuo, la autogestión, sacar adelante proyectos colaborativos. De alguna manera nosotros somos el eslabón para otras mujeres. Y las apoyamos, por ejemplo, si hay comunidades donde necesiten saber temas de salud, temas de educación, temas de política, y hemos logrado mantener una economía un poco al margen del sistema. De entendernos como parte del ecosistema, de que si bien vamos a consumir los recursos naturales, no lo íbamos a explotar. El cuestionar el consumo en todas sus formas, en la forma en cómo nos movilizamos, lo que necesitamos para vivir, cuestionarnos eso, qué es lo que realmente necesitamos. Todo lo que llega a nosotros retribuirlo de alguna manera, porque a pesar de que vivamos en ciudad, en campo, en cualquier parte, la tierra siempre es la que nos da. Ayuda mutua y reevaluar los valores de uso y los valores en general que están instaurados en la sociedad como la conocemos. Es la importancia de posicionarnos éticamente en el respeto, en el reconocimiento del saber, del otro, de la otra. Y por lo tanto, a partir de eso, la importancia de politizar nuestras prácticas. En la medida que nos vayamos conociendo y articulando, podemos generar una red mucho más sólida de cuidados, de compromiso, de actividades y visitarnos todas. Nosotros siempre estamos ahí haciendo los cariñitos y eso a nosotros los llena y los reconforta como persona y como lo hace crecer más como mujer. Así es como se va expandiendo una gran red de solidaridad, donde nos empezamos a articular y en el fondo vamos como remando todo hacia el mismo lado. Aprendemos que estamos siempre trabajando y que bacán, somos mujeres muy... Arriba las que luchan. Arriba las que luchan. Nuestro principal objetivo es develar o desnaturalizar ese pensamiento hegemónico que nos han impuesto y poder construir juntas esas otras alternativas. Seguiremos en marcha hasta que todos seamos legalmente. Ahora, hemos sabido que en los cuidados hay profundas desigualdades. ¿Nos puedes contar un poco sobre este tema, Alba? Bueno, fíjate, nosotras como Rente y el movimiento feminista en general y la economía feminista, lucha y hace propuestas para generar economías alternativas. Pero todavía nosotros, el mundo completo, vive en una economía capitalista. Y dentro de la economía capitalista es patriarcal, porque el capitalismo tiene un aliado histórico, ancestral, que es el patriarcado, ¿no? El patriarcado, que es la ideología no solamente de la superioridad, de la división sexual del trabajo. Así como hay una división social del trabajo, hay una división sexual del trabajo. La ideología que sustenta la división sexual del trabajo es el patriarcado. Y luego tenemos el colonialismo que viene todavía a reforzar, ¿no es cierto? Hay países y hay zonas del mundo que son grandes usufructuadoras del trabajo y otras que son trabajadores que a veces reciben remuneración, a veces
En los cuidados, o sea, en el cuidado de la vida, también hay una profunda desigualdad, ¿no es cierto? En primer lugar, el cuidado es de las mujeres principalmente hacia los hombres. En los hogares más patriarcales o menos patriarcales, de todas maneras, el cuidado de la vida, el cuidado de los niños, de los ancianos, de los que están en situación de vulnerabilidad, pero el cuidado en general es de las mujeres hacia los hombres. El ejemplo más claro es la preparación de alimentos, ¿no? Los hombres pueden ser chefs, pero las mujeres son las que preparan cotidianamente los alimentos para sí, para su familia, para quienes lo necesiten. Las mujeres son las grandes cuidadoras de los enfermos y enfermas que hayan en la familia. Entonces acá hay una primera desigualdad, que es la desigualdad que viene dada por la división sexual del trabajo, que asigna a las mujeres cuidar y a los hombres usufructuar el beneficio del cuidado. Pero también hay otras desigualdades que se producen en el campo del cuidado, de las clases populares hacia las clases altas. ¿Quiénes son las trabajadoras domésticas en aquellos hogares y familias que se lo pueden permitir? ¿Quiénes son las que vienen a limpiar una vez por semana si el hogar es más humilde? ¿O viven permanentemente dentro de la casa para cocinar, para limpiar? A veces viven varias personas para ejercer el trabajo doméstico. Son mujeres de las clases populares que cuidan a las clases altas. A la inversa no se da. Es decir, las trabajadoras, incluso dentro del campo agrícola, hay un conjunto de mujeres que son las que preparan los alimentos para los trabajadores adultos, pero para toda la finca o para toda la estancia, como se dice en otros lados. Entonces también aquí hay una desigualdad. Luego están las migrantes hacia los autóctonos, justamente porque el trabajo de cuidado es un trabajo de las 24 horas y es un trabajo o no remunerado o muy mal remunerado, sin laborales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que son las migrantes las que cuidan a los autóctonos. Y entonces así tenemos lo que se llaman las cadenas globales de cuidado, una cantidad de mujeres de nuestra región, que nuestra región comprende desde México hasta la Patagonia, que migran a países, digamos que a países del llamado primer mundo, es decir, a Estados Unidos o Europa, también las africanas y también las asiáticas, a cuidar a enfermos, niñas, niños, que no se cuiden, que no de los países más acomodados. Y finalmente, eso expresa esa desigualdad del sur global hacia el norte global. El norte global recibe, es extractor de cuidados. De hecho, por ejemplo, en nuestro país, yo vivo en Venezuela, en los últimos y recientes tiempos nosotros tenemos, hay una escuela de enfermería, y la enfermería, que es una profesión altamente feminizada y ejercida principalmente por mujeres, está casi en desaparición en países como España, como Estados Unidos, como Alemania, y llegan de esos países a ofrecer a las mujeres que están graduadas de enfermería visas y situaciones de bienestar para que migren por 3, 4, 5 años a los países desarrollados. Entonces, nosotros podríamos afirmar, o afirmamos, mejor dicho, que hay un extractivismo mundial del trabajo de las mujeres. ¿No es cierto? Al trabajo de las mujeres también se le aplica lo que se le aplica al litio, lo que se le aplica al carbón, lo que se le aplica al petróleo. Se extrae el trabajo de las mujeres para beneficios
estas clases que están aquí. Algunas realidades que muestran. Estos son datos de Naciones Unidas, de CEPAL, de diferentes Oxfam, de diferentes fuentes, ¿no es cierto? La carga global de trabajo femenina es mayor que la masculina, es decir, no son las 8 horas, son las 8 horas de trabajo remunerado, pero además el trabajo de cuidado es continuo, ¿no? La mujer es la última que se acuesta y la primera que se levanta. Los hombres tienen menor participación, invierten menos tiempo en las actividades domésticas y de cuidado. Las mujeres tienen más del doble del tiempo semanal que los varones al cuidado de niños y de otros miembros del hogar. Las actividades domésticas y familiares son limitantes para el desarrollo personal y laboral de las mujeres. Es decir, el tiempo humano es finito, son 24 horas, entonces las horas que estás cuidando no puedes invertirlas en otras cosas, aunque las mujeres somos las grandes artistas de simultaneizar, es decir, de cocinar y al mismo tiempo estar cuidando a los bebés o a los ancianos, de limpiar y hacer un alto y cambiar un pañal, etcétera, ¿no es cierto? Pero también hacerlo en condiciones de precariedad de agua, de servicios, etcétera, no es lo mismo que hacerlo en condiciones mejores, ¿no? Donde haya equipos domésticos, agua en cantidad, etcétera. Hay una gran proporción en nuestra región de irresponsabilidad paterna. No es lo mismo maternar en compañía que maternar en soledad, ¿no es cierto? Y también hay un gran problema, y eso se ve en las estadísticas de incorporación al mercado laboral, en las grandes ciudades por lo menos, que las mujeres tienen dificultades de incorporación al trabajo cuando tienen hijos en edad preescolar. Entonces, esa desarticulación entre la vida laboral y familiar es la expresión del conflicto entre el capital y la vida. O si tú quieres acumular mucho, vas en detrimento de la cantidad de horas que dedicas a cuidar la vida, ¿no? Y a la inversa. Y por último, como decía Graciela, en la pandemia fue un momento estelar para observar también las desigualdades en el cuidado. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. El 75% de quienes prestan cuidados de salud, profesionales de salud, son mujeres, porque tenemos que contar el equipo de salud. ¿Qué sería de la salud si solamente existieran los médicos? No, están los bioanalistas, las enfermeras, los fisioterapeutas, en fin, ¿no? La región de las Américas alberga el 30% de las enfermeras y enfermeros del mundo, de los cuales 87% son mujeres. Por eso es que se extrae esa capacidad que tienen nuestros países, es una capacidad que también llama la atención para extraerse. El 90% de quienes prestan servicio de higiene en todos los sectores son mujeres. O sea, a nosotras nos contaban una cosa muy linda que justamente en Chile, ubicado en Chile, varios dispensarios, los médicos y médicas tuvieron que salir a limpiar los pisos, porque como solamente se le prohibían barbijos y tapabocas a los médicos y médicas, las limpiadoras se contagiaron todas, y entonces no había quien limpiara los lugares de salud. 60% de las trabajadoras que atienden al público son mujeres, 80% de quienes, y otro sector muy importante para el cuidado y para la educación es la educación, en el cual el 80% son mujeres, son también mujeres el 70% de las cuidadoras en los hogares de ancianos, y también 70% de quienes realizan iniciativas comunitarias para sobrellevar la pandemia. Es decir, toda esa playa de experiencias que nos mostró
Graciela. Bueno, gracias. Así esto es la expresión de la desigualdad en los cuidados. Gracias, Alba. Bueno, sé que nos quedan muchos temas por debatir, pero quisiera que pudiesen compartir brevemente algunos de estos temas pendientes. Sí, muchas cosas han quedado en el tintero, perdón, Alba, seguramente, ¿no? Y a lo mejor a mí me gustaría añadir algún detalle nada más, que no es menor, porque a todo esto que hemos hablado hoy día sobre el tema del trabajo, hace falta una política fiscal necesaria. Hace necesario avanzar en estructuras tributarias progresivas. Eso quiere decir también reducir evasión tributaria, mejor calidad y asignación del gasto. En la Constitución boliviana dice que pague más el que tiene más, y a eso me refiero en impuestos. Lastimosamente en todos los países tenemos un sistema impositivo que dice que parece ser de igualdad, que es el IVA, que a todos le aplican el mismo impuesto, a los pobres y a los ricos. Entonces, esto es una injusticia y por eso nosotros creemos que se debe pensar en esta estructura tributaria progresiva que vaya a echarle el impuesto precisamente a los que tienen más. Entonces, necesitamos procesos redistributivos para reducir precisamente todas las desigualdades que hemos hablado, pero además a la construcción de un sistema de cuidado que hace falta, que hemos tratado de separar, aunque ninguna de las dos cosas que hemos trabajado de manera grande son separables, ¿no? Y tenemos que garantizar, pues, la generación de condiciones y mecanismos necesarios de igualdad. Eso en el ámbito de la política fiscal. Tal vez algo más, Alba, que se nos está yendo. Bueno, no, Graciela, yo totalmente de acuerdo contigo. Simplemente diría que ¿para qué queremos la reforma fiscal? Bueno, precisamente para cuidar la vida, porque justamente la acumulación no puede ir en contra de la vida, ¿no es cierto? Y nosotros no podemos, pensamos la economía teniendo la vida como centro. Ahora la vida hay que cuidarla, hay que sostenerla, hay que, diríamos, hacerle cariño, ¿no? Hacerle cariños materiales y también espirituales. Y para eso necesitamos recursos. Para que los cuidados y el sistema de cuidados pueda desarrollarse y todos y todas podamos tener derecho a que nos cuiden cuando lo necesitamos y a tener tiempo para cuidar cuando nosotros queremos hacerlo, entonces es necesario un sistema de protección universal y un sistema universal de cuidados, ¿no? Los cuidados entran dentro de la gran protección. Entonces, sostener la vida y tener la vida en el centro también implica que toda la sociedad debe ser corresponsable por cuidar a sus miembros, por cuidar el planeta, por cuidar la vida humana y no humana. Es decir, porque el cuidado de la naturaleza también es una corresponsabilidad de todas y todos. No podemos seguir extrayendo trabajo de las capas más desfavorecidas, de las mujeres de los sectores más populares, simplemente con el objetivo de seguir acumulando y acumulando riqueza. O sea, nuestra propuesta es luchar contra ese conflicto capital-vida y poner la vida en el centro de la economía, y todo lo que se haga en la economía debe estar, digamos, enfocado a ese gran objetivo de sostener la vida. Entonces, nuestra propuesta, necesitamos una economía para la vida, ¿no? Necesitamos una economía. Eso, Tania. Esa sería la gran conclusión. Gracias, compañeras. Bueno, hemos llegado al final de nuestra segunda sesión. En esta sesión estuvimos dialogando sobre el trabajo remunerado y no remunerado,
sobre el trabajo invisible de las mujeres en la vida cotidiana, el aporte económico del trabajo de las mujeres en todas sus formas y expresiones. Estuvimos hablando de la reproducción de la vida, tanto en la ciudad como en el campo, sobre las diversas formas de organización del trabajo, sobre la desigualdad en el trabajo de cuidados, sobre una necesaria nueva fiscalidad, una fiscalidad justa que pueda alimentar una protección social universal de los cuidados. Y bueno, la necesidad de ampliar esa mirada de la economía que nos presenta la sostenibilidad de la vida como una categoría analítica y política para transformar la economía precisamente. Bueno, muchas gracias por su atención. Les queremos invitar para nuestra próxima sesión, que será nuestra tercera sesión, donde estaremos dialogando sobre la economía feminista, la agroecología y la soberanía alimentaria. Nos vemos entonces. Gracias. Gracias. Gracias, compañeras. Ha sido un placer estar aquí con ustedes. Igualmente.